Nuevamente les damos una cordial bienvenida al canal del Colegio de Medicina San Raymond. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y que se debe de manejar, ya que el desconocimiento de este tema o su identificación trae como consecuencia que si no actuamos rápidamente, el fallecimiento del paciente puede ocurrir. El tema a tratar el día de hoy es el de la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es una condición peligrosa, como les mencionaba, para la vida, caracterizada por manifestaciones clínicas severas ¿de qué? De tirotoxicosis. El 16% de los pacientes que se han reportado en los Estados Unidos de América y que están hospitalizados con tirotoxicosis pueden en un momento dado desarrollar una tormenta tiroidea o se diagnostican con tormenta tiroidea, con tasas de mortalidad que van del 10 al 30%. Y algo que es muy importante que debemos de tomar en cuenta es que este evento de tormenta tiroidea puede ser precipitada por un evento agudo como puede ser la cirugía, el trauma, la infección, la carga aguda de yodo, un antiarrítmico que es con mucha frecuencia utilizado, que es la amiodarona, o bien pacientes que se encuentren en trabajo de parto. No está claro hasta el momento por qué ciertos factores resultan en el desarrollo de tormenta tiroidea. Se cree o se piensa que existe una tasa rápida de aumento en los niveles séricos de hormonas tiroideas, que existe una mayor capacidad de respuesta a las catecolaminas en este grupo de pacientes y que además de esta tasa rápida de aumento en los niveles séricos de hormona tiroidea, también se ha observado una mejor respuesta celular, ¿sí?, a las hormonas tiroideas. O sea, por un lado se producen más y por otro lado los órganos blancos actúan o responden de manera mucho mayor a este aumento de las hormonas tiroideas, al efecto de las hormonas tiroideas. Bien. El grado de exceso de hormonas tiroideas, hablamos de T4 y T3, y la supresión de TSH, de hormona estimulante del tiroides, no es más profundo que la de los pacientes con tirotoxicosis sin tormenta tiroidea. Esto, como veremos más adelante, es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho que un paciente desarrolle una tormenta tiroidea no va de la mano en que haya una mayor producción de hormonas tiroideas, salvo lo que vamos a mencionar. Los niveles totales de T4 y T3 son similares, entonces, a los observados en pacientes sin complicaciones. Sin embargo, se ha observado que las concentraciones de T4 y T3 libre son más altas en pacientes con ¿qué? Con tormenta tiroidea. O sea, cuando se diagnostica la tormenta tiroidea en un perfil tiroideo, se observa que T4 y T3, pero libres, ¿sí?, son mucho más altas. Bien. Los pacientes, entonces, con tirotoxicosis grave y que es potencialmente mortal, suelen tener una exageración de los síntomas que habitualmente tienen los pacientes con hipertiroidismo. Estos van desde los síntomas y signos cardiovasculares, como puede ser la presencia de taquicardia severa o inclusive la presencia de fibrilación auricular. Este grupo de pacientes, en más del 60%, pueden presentar estos dos eventos, ya sea de taquicardia severa o inclusive de fibrilación auricular aguda. Pacientes también pueden presentarse con datos de falla cardíaca congestiva, con hipotensión arterial, arritmias cardíacas, que también son eventos frecuentes en estos pacientes, o bien son pacientes que pueden morir, ¿por qué? Por colapso cardiovascular. Entonces es muy importante, como les mencionaba yo desde un principio, el diagnóstico de la tormenta tiroidea. Otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta es que la alteración en el estado mental puede ser el único hallazgo clínico que va a diferenciar a quién, a la tormenta tiroidea, de lo que es el hipertiroidismo compensado. ¿Qué signos y síntomas pueden presentar estos pacientes? Pues van desde agitación, ansiedad, delirio, psicosis, pasar al estupor e inclusive son pacientes que pueden venir en estado de coma, ¿sí? Y que estas manifestaciones exclusivamente de trastornos del estado mental pueden ser el único hallazgo, eso hay que tomarlo en cuenta.
Estos pacientes cursan además con hiperpirexia, que va de 40 a 41 grados centígrados. Estos pacientes pueden llegar a tener estas elevaciones térmicas, esta hipertermia, esta hiperpirexia de manera muy importante. Bien, ¿cuáles son los factores que nos alertan? ¿Por qué? Porque son los que más se asocian a mortalidad en los pacientes con tormenta tiroidea, son las alteraciones del estado mental y disfunción del sistema nervioso central. Esa es la más importante de todas, ¿sí? La edad avanzada, pacientes mayores de 60 años, pacientes que desde su ingreso fue necesario apoyarlos con ventilación mecánica, y sobre todo aquellos pacientes que son hipertiroideos y que no han recibido ningún tratamiento, que no han usado fármacos antitiroideos o beta bloqueadores. Entonces, todos estos 4 aspectos son muy importantes que los tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque son los que más se asocian a la mortalidad en este grupo de pacientes. Bien, estos pacientes con tirotoxicosis pueden presentar también otros síntomas, ¿sí?, que están exacerbados, como son la presencia de náuseas intensas, vómitos, diarreas, ¿sí? Recuerden que en el hipertiroidismo pues el paciente presenta diarreas, pero aquí está exacerbado este dato, dolor abdominal e inclusive se han observado la presencia de insuficiencia hepática con ictericia. Entonces hay que tomar en cuenta estos síntomas que no son los más habituales, pero que pueden presentarse y de manera exagerada en este grupo de pacientes. Bien, ¿qué hay en relación a la exploración física de estos pacientes? ¿Sí? Suelen tener entonces estos pacientes la presencia de bocio, la oftalmopatía, sobre todo, pues acuérdense que es una de parte de la triada, la enfermedad de Graves. El temblor de la mano, la piel caliente y húmeda son características que podemos observar en estos pacientes. Todos los pacientes con hipertiroidismo primario tienen una TSH baja, o sea, una hormona estimulante del tiroides baja, y altas concentraciones ¿de qué? De T4, ¿sí?, y de T3 libres, como habíamos mencionado. ¿Cuáles son otros hallazgos de laboratorio que son inespecíficos, pero que pueden acompañar a esta baja concentración de TSH y altas concentraciones de T4 y T3 libre? La hiperglicemia leve, esta que se debe a que los pacientes con tormenta tiroidea tienen una inhibición en la liberación de insulina. Esto generado ¿por qué? Por catecolaminas. Acuérdense que las catecolaminas se consideran dentro de las hormonas contrarreguladoras. Y esto genera también un aumento en la glucogenólisis, ¿sí? O sea, la degradación de glucógeno para la producción de glucosa. También pueden cursar con hipercalcemia leve, esto secundario a hemoconcentración y un aumento en la resorción ósea. Como les mencionaba, los pacientes pueden presentar datos de falla hepática con las pruebas de función hepática que serán anormales y pueden presentarse ya sea con leucocitosis o con leucopenia. Bien, ¿cómo establecemos entonces el diagnóstico de tormenta tiroidea? Se va a basar en la presencia de síntomas graves, esto es muy importante que nosotros lo consideremos siempre, y potencialmente mortales, ¿sí? Entonces, tormenta tiroidea, síntomas graves y potencialmente mortales. ¿Cuáles son estos síntomas graves? La hiperpirexia, ya vimos, con temperaturas arriba de 40 grados, la disfunción cardiovascular, la alteración del estado mental, que comentábamos que es el más importante, y bueno, la evidencia bioquímica de hipertiroidismo, con elevación de T4 y T3 libre y supresión de TSH. Si el paciente no tiene esto, pues el paciente no tiene hipertiroidismo ni tiene tormenta tiroidea. Bien, en el año de 1993, que todavía está esto vigente, Burch y Bartowski introdujeron un sistema de puntuación. ¿Para qué? Para utilizarlo como criterios clínicos más precisos
para la identificación de la tormenta tiroidea. ¿En qué consistió o en qué consiste, este sistema de puntuación? Bueno, pues toma en cuenta la disfunción termorreguladora, la medición en la temperatura en grados Fahrenheit o centígrados, el efecto del sistema nervioso central y le va dando una puntuación, ¿sí? Si es leve, moderado o muy fuerte. La disfunción gastrointestinal hepática, si es moderada o muy fuerte. La disfunción cardiovascular, ¿sí? La presencia de qué, básicamente de taquicardia o fibrilación auricular, aquí dependiendo del grado de taquicardia, pues será el puntaje, y la fibrilación auricular per se tiene un puntaje de 10. La falla cardíaca, ¿sí? Que puede ser leve, moderada o muy fuerte, y si existe alguna historia que ya habíamos comentado, que en un momento dado pudiera precipitar la tormenta tiroidea. De tal forma que una vez que realizamos esta puntuación, si esta llega a ser de 45 o más, es altamente sugestiva de tormenta tiroidea. Una puntuación de 25 a 44 apoyaría el diagnóstico, pero no sería altamente sugestiva, y una puntuación por debajo de 25 hace que la tormenta tiroidea sea poco probable, que el diagnóstico de tormenta tiroidea sea poco probable. Entonces, este sistema de puntuación que se generó en el 1993, que todavía está hasta la fecha vigente, pues es muy importante llevarlo a cabo para establecer de una manera mucho más fidedigna el diagnóstico de tormenta tiroidea. Bien. Entonces, las pruebas de función tiroidea, primero que la hormona estimulante del tiroides, debe evaluarse en todos los pacientes con los que exista una sospecha clínica de tormenta tiroidea. Ya vimos cuáles son los principales signos y síntomas, ¿sí? Y si la TSH que medimos está por debajo de lo normal, pues se deben medir los niveles de ¿qué? De T4 y niveles de T3 libres. Habíamos mencionado que el grado de hipertiroidismo en pacientes con tormenta tiroidea es comparable con lo de los pacientes con hipertiroidismo sin complicaciones, ¿sí? Por lo tanto, el grado de hipertiroidismo, como les mencionaba yo, no es un criterio para el diagnóstico de tormenta tiroidea. O sea, yo puedo tener una elevación importante de las hormonas tiroideas y no necesariamente mi paciente va a evolucionar una tormenta tiroidea, o puedo tener no tan elevados estos niveles, ¿verdad? Y mi paciente desarrollar una tormenta tiroidea si, por ejemplo, tiene algún factor de riesgo que en un momento dado traiga como consecuencia que se desarrolle esta tormenta tiroidea. Bien. Otro aspecto que también es muy importante es la determinación de la etiología de la tirotoxicosis, ¿sí? Sin embargo, esta determinación no debe de retrasar el tratamiento de la tormenta tiroidea. Recuerden, la tormenta tiroidea que no se trata es mortal. Esta determinación de la etiología de tirotoxicosis la podemos hacer a través de la medición de anticuerpos del receptor de la tirotropina, pues que es característico de la enfermedad de Graves, la determinación de la absorción de radioyodo, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la mayoría de los pacientes, ¿sí?, que desarrollan tormenta tiroidea tienen de base una enfermedad de Graves, en primer lugar es la número 1, y algunos pacientes podrán llegar a tener un adenoma tóxico o un bocio multinodular tóxico, pero la mayoría cursan con enfermedad de Graves. Bien. ¿Qué hay en relación al tratamiento de estos pacientes? Bueno, pues el tratamiento de pacientes con tormenta tiroidea debe realizarse, ¿sí?, en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, por su alta mortalidad. ¿Qué medicamentos se utilizan en estos casos? Ahorita veremos más adelante las características: los bloqueadores beta-adrenérgicos, las tionamidas, la solución de yodo y radiocontraste de yodo, los glucocorticoides y los que se conocen como los secuestradores de ácidos biliares. Bien, entonces,
Este régimen terapéutico, como lo estamos mencionando, pues consiste de múltiples medicamentos, cada uno de los cuales son utilizados porque sus mecanismos de acción difieren en algunos de ellos. Por ejemplo, ¿por qué utilizamos un bloqueador beta-adrenérgico? Porque nos sirve para controlar los síntomas y signos inducidos por el aumento del tono adrenérgico. ¿Por qué utilizamos una tionamida? Porque las tionamidas son importantes para bloquear la nueva síntesis de hormonas tiroideas. ¿Por qué utilizar la solución de yodo? Porque nos sirve para bloquear la liberación de hormonas tiroideas. Entonces, si nosotros utilizamos de manera simultánea estos medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción, podemos controlar mejor a los pacientes con tormenta tiroidea. Otros agentes que se pueden utilizar son los radiocontrastes yodados. ¿Por qué? Porque van a inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Lo que les mencionaba, los secuestradores de ácido de la bilis, ¿qué es lo que hacen? Que van a disminuir el reciclaje enterohepático de hormonas tiroideas. Entonces, fíjense, aquí los secuestradores de ácidos biliares tienen un mecanismo de acción diferente. Otros de los medicamentos que debemos de utilizar y que están indicadísimos en tormenta tiroidea son los glucocorticoides. ¿Por qué usar glucocorticoides? Porque se ha observado que estos reducen la conversión de T4 a T3. Recuérdense que en su mayoría la producción de T3 depende de T4. Promueven la estabilidad vasomotora y posiblemente reduzcan el proceso autoinmune en la enfermedad de Graves, y también posiblemente sirven para tratar una insuficiencia suprarrenal relativa que en ocasiones se asocia a la tormenta tiroidea. Entonces, son medicamentos que, abusados en tormenta tiroidea, los glucocorticoides son medicamentos que son muy importantes. Bien. Los pacientes con características clínicas de tormenta tiroidea, para su tratamiento se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo son aquellos pacientes con características clínicas de tormenta tiroidea o tirotoxicosis grave sin cumplir plenamente con criterios de tormenta tiroidea. Son aquellos pacientes que se les conoce como tormenta inminente. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, iniciar de manera inmediata con un beta bloqueador. El que se sugiere es el propranolol de 60 a 80 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas, ¿sí? Ir ajustando de manera adecuada este medicamento de acuerdo a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial. Si no se puede tomar la vía oral, pues se puede aplicar a través de una sonda nasogástrica. Tratamiento también de inmediato con propiltiouracilo o metimazol. El propiltiouracilo, ¿sí?, se da a 200 miligramos cada 4 horas y tiene una ventaja en relación al metimazol, que también el metimazol, después vemos que también tiene ventajas en relación al propiltiouracilo, ya que de manera rápida disminuye la conversión de T4 a T3, el PTU, el propiltiouracilo. Si utilizamos metimazol, vamos a utilizar 20 miligramos por vía oral de cada 4 a 6 horas, que el metimazol prácticamente es el medicamento, la tionamida de elección, ¿sí?, después de que el paciente sale de esta tormenta tiroidea, y le damos el seguimiento, como veremos un poquito más adelante. Bien. Una hora después de que se toma la primera dosis de la tionamida, ya sea el PTU o el metimazol, vamos a utilizar yodo. ¿Por qué una hora después de tomar la primera dosis de tionamida? Porque esto evita que el yodo se utilice como sustrato. Ya sabemos que el yodo es un sustrato para la formación de hormonas tiroideas, para la nueva síntesis hormonal, en pacientes, sobre todo, que se les ha diagnosticado un adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. En estos grupos de pacientes que ya vimos que son menos frecuentes que la enfermedad de Graves, sí hay que tomar en cuenta esto de tomar la primera dosis una hora después de las tionamidas. ¿Cómo se aplica el yodo? Bueno, pues lo podemos dar en forma de yoduro de potasio, ¿sí?,
que son 5 gotitas cada 6 horas, o en forma de una solución de Lugol, que son 10 gotas cada 8 horas. Esa es la forma como podemos administrar yodo. Bien, el segundo grupo de pacientes son aquellos pacientes que cumplen prácticamente con todos los criterios para tormenta tiroidea. ¿Qué les vamos a dar? Ya dijimos, fundamentales, los glucocorticoides a dosis de 100 miligramos de hidrocortisona IV cada 8 horas, la colestiramina, ¿sí?, a dosis de 4 gramos por vía oral 4 veces al día. Muy importante, el reconocimiento y tratamiento de cualquier factor precipitante. Habitualmente estos pacientes, por el hipercatabolismo con el que vienen deshidratados, vienen inclusive, ya vimos, en estado de choque, entonces pues hay que hidratarlos lo más pronto posible. Si algún proceso infeccioso es el desencadenante de la tormenta tiroidea, pues corregirlo de inmediato con los antibióticos, con las medidas que ya en alguna ocasión cuando vimos sepsis se deben de tomar en cuenta. Bien, otro aspecto también muy importante es el tratamiento de la hiperpirexia con acetaminofén. Hay que evitar el uso de ¿qué? De ácido acetil salicílico o de aspirina. ¿Por qué? Porque se ha visto que la aspirina aumenta los niveles de T4 y T3 al interferir con su unión a las proteínas. Entonces, está contraindicado para el control de la hipertermia el uso de ¿qué? De aspirina. Bien. En relación a los bloqueadores beta-adrenérgicos, el propranolol a dosis altas se ha visto que inhibe la diodinasa tipo 1, lo que puede ayudar a reducir los niveles séricos de ¿qué? De T3, o sea, de la transformación de T4 a T3 pues se requiere de esta enzima, ¿verdad? Y entonces el propranolol inhibe esta enzima. Se puede administrar por vía ¿qué? Endovenosa con una dosis de 0.5 a 1 miligramo durante 10 minutos y se puede repetir la dosis de 1 a 2 miligramos. Tenemos un régimen alternativo que podemos utilizar con los beta bloqueadores como es el esmolol. ¿Por qué? Porque tiene una acción mucho más corta, con una dosis de carga de 250 a 500 microgramos por kilogramo, seguido de una infusión de 50 a 100 microgramos por kilogramo por minuto. Recuerden vigilar bien la frecuencia cardíaca y vigilar también la presión arterial. Ok. Existen pacientes hay pacientes que además de tener un problema de tiroides, son pacientes que pueden tener una enfermedad reactiva de las vías respiratorias, ¿sí? Pacientes que pueden ser con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes asmáticos, en los cuales en un momento dado los beta bloqueadores pudieran estar contraindicados. Por lo tanto, tenemos que utilizar lo que se conocen como los beta bloqueadores cardioselectivos, como puede ser metoprolol, atenolol, y en casos en que el paciente tenga un asma grave, considerar que los bloqueadores, aunque sean cardioselectivos, pudieran estar contraindicados y utilizar los bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el bloqueador de los canales de calcio que debemos utilizar o que se recomienda en las revisiones? Es el diltiazem. Entonces, el diltiazem tiene un papel para disminuir la frecuencia cardíaca cuando los beta bloqueadores están prácticamente contraindicados. Bien. Las tionamidas, como habíamos mencionado, bloquean la síntesis de hormonas tiroideas de novo en 1 a 2 horas después de su administración, ¿sí? Y sobre todo la PTU. No tienen ningún efecto sobre la liberación de hormona preformada en glándulas tiroides. O sea, evitan que se vaya a formar más, pero si ya está formada se puede seguir liberando. La PTU entonces disminuye los niveles, o el propiltiroidacilo disminuye los niveles de T3 en un 45% en 24 horas, o sea, actúa rapidísimo, ¿sí? Y está indicadísimo en estos pacientes en donde deseamos disminuir los niveles de T3 de manera rápida, que son aquellos pacientes con tormenta tiroidea potencialmente mortal. El metimazol disminuye los niveles de T3 en un 10 a 15% en 24 horas, o sea, tarda más.
¿sí? Pero es el más indicado en hipertiroidismo grave, que no es mortal. ¿Por qué? Porque tiene una mayor duración de acción y es menos que hepatotóxico, que es uno de los problemas de las tionamidas, que son hepatotóxicos. Entonces, dependiendo del escenario en que nos encontremos, debemos de decidir si utilizo el propiltiuracilo o utilizo metimazol. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no toleran por nada las tionamidas? Bueno, son pacientes los cuales serán candidatos a una tiroidectomía, que sería el tratamiento de elección en este grupo de pacientes. Sin embargo, antes de operarlos, los pacientes deben recibir un tratamiento preoperatorio por 5 días antes de ser intervenidos quirúrgicamente. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Vamos a utilizar, ya mencionamos, bloqueadores beta-adrenérgicos, el propanolol de 60 a 80 miligramos cada 4 horas, los glucocorticoides, en este caso utilizaremos dexametasona de 1 a 2 miligramos cada 6 horas, los secuestradores de ácidos biliares, la colestiramina que ya habíamos mencionado, 4 gramos por vía oral 4 veces al día, ¿sí? En enfermedad de Graves, yodo 5 gotas vía oral cada 6 horas o Lugol 10 gotas cada 8 horas, y la cirugía no debe retrasarse más de 8 a 10 días. ¿Por qué? Porque se genera lo que se conoce como un escape del efecto de Walsh-Jacob, ¿sí? ¿Cuál es ese efecto? ¿O qué dice este efecto? Que grandes dosis de yodo exógeno inhiben la organificación de yodo en las glándulas tiroides. Es el efecto de Walsh-Jacob. Este efecto se ha visto que es transitorio, ¿sí? El sistema de transporte de yoduro es capaz de adaptarse a concentraciones más altas de yodo. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Como este sistema se adapta, esta adaptación va a permitir que la síntesis de hormonas tiroideas continúe con una posible exacerbación de la tirotoxicosis. Entonces, hay que operarlos en un máximo de 8 a 10 días. Bien. Cuando toda esta terapia que conocemos como la terapia tradicional para el manejo de la tormenta tiroidea no ha tenido éxito, entonces podemos utilizar la plasmaféresis. ¿Qué hace la plasmaféresis? Va a eliminar citoquinas, anticuerpos y obviamente hormonas tiroideas, lo cual trae como consecuencia una mejoría en 3 días, ¿sí?, para el paciente, permitiendo que se lleve a cabo la tiroidectomía como tratamiento definitivo. La plasmaféresis reduce la T4 libre del 21 al 55%. Ok, ¿qué pasa cuando nosotros ya tratamos la tormenta tiroidea y afortunadamente el paciente se recuperó? Bueno, pues entonces debemos de evaluar qué vamos a hacer o cuál va a ser el manejo a largo plazo, ¿sí?, después de que ya exista esta mejoría clínica, y sería interrumpir la terapia con yodo y disminución de los glucocorticoides de manera paulatina, evaluar el retiro de los bloqueadores beta-adrenérgicos después de que las pruebas de función tiroidea se hayan normalizado, cambiar el propiltiuracilo a metimazol por su mejor perfil de seguridad y tasas de cumplimiento. Además de que es un poco difícil conseguir el propiltiuracilo. En enfermedad de Graves, establecer una terapia definitiva para determinar que un nuevo evento. O sea, tenemos que ver en enfermedad de Graves qué vamos a hacer con los pacientes, porque además ya vimos que es la más frecuente. Entonces, y si ya un paciente hizo tormenta tiroidea, la puede repetir, ¿no? Entonces, debemos establecer ya un tratamiento definitivo de la enfermedad de Graves. Bien. Entonces, para terminar, dentro de los conceptos claves que debemos de recordar serán los siguientes. La tormenta tiroidea es una condición rara, peligrosa para la vida, caracterizada por manifestaciones clínicas severas o exageradas de tirotoxicosis.
Los síntomas clásicos de la tormenta tiroidea incluyen taquicardia, hiperpirexia, disfunción del sistema nervioso central, como es agitación, delirio, psicosis, estupor o llegar hasta el coma. Síntomas gastrointestinales, como son las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. Y el examen físico puede revelar bocio, oftalmopatía, obviamente en presencia de enfermedad de Graves, temblor de la mano y la piel caliente y húmeda. Recordar que las pruebas de función tiroidea muestran hipertiroidismo con hormona estimulante de la tiroides suprimida, TSH suprimida, tiroxina libre T4 alta y tironina libre, ¿sí? T3 elevadas. En el sistema de puntuación de Burch y Bartovsky, una puntuación de 45 o más es altamente sugestiva de tormenta tiroidea, mientras que una puntuación por debajo de 25 hace que la tormenta tiroidea sea poco probable. Además de la terapia específica dirigida contra la tiroides, los pacientes deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos. Es importante el reconocimiento y tratamiento de cualquier factor precipitante. La tasa de mortalidad de la tormenta tiroidea es sustancial, del 10 al 30%. En el tratamiento de la tormenta tiroidea, las drogas estándar se dan en dosis más altas y con más frecuencia. Las drogas adicionales son los glucocorticoides, soluciones de yodo y secuestradores de sales biliares. Pacientes con tormenta tiroidea peligrosa para la vida, se sugiere propiltiuracilo en lugar de metimazol como terapia inicial. Para los pacientes con contraindicaciones para las tionamidas que requieren una corrección urgente del hipertiroidismo, la cirugía es el tratamiento de elección. Todos los pacientes que van a someterse a cirugía requieren, como ya mencionamos, tratamiento preoperatorio de la tirotoxicosis. Después de que las manifestaciones clínicas de la tormenta tiroidea mejoran, la terapia a largo plazo se requiere para prevenir una repetición de la misma. Y con esto, recordar que en pacientes con hipertiroidismo secundario, enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico, se recomienda establecer una terapia definitiva, ¿sí? Se sugiere la terapia con radioyodo como primera opción en ausencia de una orbitopatía moderada a severa en pacientes con enfermedad de Graves. La cirugía es una opción especialmente para los pacientes con hipertiroidismo debido a un bocio muy grave u obstructivo. Estos dos aspectos finales que estamos comentando, ¿sí?, serían las terapias recomendadas recomendadas como tratamiento ya definitivo de la enfermedad de Graves y evitar que estos pacientes, si ya en un momento dado se originó una tormenta tiroidea, vuelva a repetirse. Bien, con esto terminamos este tema interesante, es un tema que debemos de tomar muy en cuenta en los servicios de urgencias, sobre todo en pacientes que cursan con hipertiroidismo o tirotoxicosis. Bueno, finalmente quisiera agradecer a todos los que se han suscrito a este canal. La suscripción es gratuita, esto es un aporte que estamos dando para la educación médica continua. Y pues también agradecerles que sigan visitando los diferentes temas que iremos poco a poco subiendo a su canal de medicina del Colegio San Raymond. Muchas gracias.